Muy buenos días, buenas tardes a quienes nos acompañan. ¿Por qué no? Saludamos a Radio Mantra FM. eh, Mediante ellos nos podemos encontrar semana a semana. También saludamos a quienes están en el reproductor, a quienes están en el chat y también a quienes lo harán en diferido. Saludamos también a nuestros compañeros del equipo de El Faro, que hoy estamos compartiendo este programa tan interesante. Y desde Diamantes, Argentina, nos acompaña María Teresa. Buenos días, Tere. Hola Lucía, buen día, ¿cómo estás? Bueno, estamos preparados ya para iniciar un nuevo programa que esperamos sea de interés para todos y después aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Gracias, Lucía. Muchas gracias, Tere. Nos vamos más al norte y desde México está con nosotros Ricardo. Buenos días, Ricardo, muy tempranito para ti. Sí, Lucía, temprano, sí, pero con la alegría de compartir este tema tan importante, tan interesante, tan necesario en esta época. En México con frío, invierno, pero ya con esa energía de Acuario que está llegando y que indudablemente nos va a beneficiar y nos va a transformar, seguramente. Gracias, Lucía. Un saludo a todos. Gracias. Gracias, Ricardo. Nos vamos para el otro lado y desde Barcelona, España, está con nosotros Jesús. Buenas tardes para ti, Jesús. Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Una edición más, la 490 del Faro Camino a Shambhala. Y tendríamos que indicar que pasado mañana tenemos el plenilunio de Acuario, el de los servidores del mundo. Todos somos servidores, hay que decirlo así. Muy bien, es lo que hay que decir. Así es, Jesús, muchas gracias. Y desde La Paz, Bolivia, está con ustedes Lucía. Bueno, en La Paz estamos con bastante lluvia, desbordes de los ríos, inundaciones, en fin, viviendo, pero aprendiendo también, porque ese es el recorrido que tenemos que hacer, el aprendizaje. Bueno, continuamos hoy con un ciclo de programas sobre el principio de unanimidad y la unidad en la diversidad. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Bueno, para introducirnos en el tema, podemos decir que en la conciencia de la humanidad existe la tendencia a la fusión del individuo con la totalidad, sin perder el sentido de individualidad. El ser humano se hace cada vez más consciente de la expansión de su conciencia y está mejor dispuesto a identificar sus intereses personales con los del grupo, cuyo objetivo básico es la materialización de algún ideal. Cree que mediante este proceso mejorarán las condiciones de vida humana y se remediarán algunas necesidades. El maestro nos alerta acerca del logro de la unidad en la diversidad y nos dice: es muy fácil adoptar las mismas costumbres de hablar y pensar que prevalecen a nuestro alrededor y participar de las habladurías y demostraciones de odio. Cuídense esforzadamente de esto y no digan nada que pueda encender el odio y la suspicacia respecto a cualquier raza, persona, grupo o líder de grupos y naciones. Deberán precaverse cuidadosamente para, aún en defensa de lo que personal o nacionalmente puedan aprobar, no dejarse llevar por el odio y quebrantar la ley del amor, única ley que puede salvar verdaderamente al mundo.
Quizás la clave para el éxito sea el silencio de un corazón amoroso. Jesús en este punto, mira, la vida subjetiva puede ser una, la energía que fluye también, pero en las formas físicas reside la diversidad. ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, empezando diciendo que sí, que quizás en la evolución de la inteligencia, en la manifestación del amor o conciencia grupal y en el desarrollo de la voluntad o propósito reside la unidad, la unicidad de la vida subjetiva y el eventual reconocimiento de que sólo en la forma existe separación y diferenciación. Centenares de personas en Oriente y Occidente avanzan hacia esa meta, y en la unidad del único ideal en común esfuerzo y aspiración se reunirán ante el único portal. Entonces se reconocerán como hermanos, separados solos por el idioma y la aparente diversidad de creencias, pero teniendo fundamentalmente la misma y única verdad y sirviendo al mismo Dios. El resultado de la unión entre la voluntad espiritual y la inteligencia espiritual en el humano es doble. Por un lado, el fuego sagrado aumenta y se convierte en una llama activa, y por otro, la intuición espiritual, que estaba en estado germinal dentro de la mente abstracta, empieza a convertirse en un poder activo. Estos procesos son complementarios. El fuego ascendente hace que el cerebro y la conciencia interna respondan al poder descendente que busca expresarse físicamente. De este modo, la intuición, que otorga la capacidad de percibir la unidad en la diversidad, encuentra un vehículo que va haciéndose cada vez más responsivo a esa intuición espiritual, lo cual constituye una vida nueva para el humano espiritualmente despierto. Entendido de esta manera, el proceso de germinación interior profundamente espiritual se ve correcto llamarlo Inmaculada Concepción. No es fácil vencer la oposición del yo mortal que puede demorar la expresión del yo divino. Para ello hay que acudir a una región que está más allá de la mente concreta. Esta región es la de la vestidura de luz o cuerpo causal. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. Que el ser humano pueda tener una mirada de unidad en la diversidad significa que construirá una comunidad sin distinciones. ¿Qué nos puedes ampliar? Bueno, Jesús, gracias. Este proceso está marchando en la actualidad, en todas las naciones y partes del mundo. La cantidad de grupos es muy grande. Esto estaría indicando que la diversidad de pensamientos y que existe una diversidad de pensamientos y al mismo tiempo apoyaría la conclusión de que los humanos están buscando por todas partes la síntesis, la fusión y la colaboración mutua para realizar ciertos fines específicos y previstos, a medida que busca a tientas su camino en esta dirección, y las numerosas ideas y diversas ideologías le ofrecen oportunidad de elegir y le señalan las emergentes normas de vida y de relación. Aprende gradualmente a pensar con mayor claridad, a reconocer los diferentes aspectos de la verdad como expresiones de una realidad subjetiva fundamental y, sin renunciar a ninguna parte de la verdad que lo ha liberado a él o al grupo, a incluir también la verdad de su hermano en la propia. Cuando esta actitud se haya difundido en el campo de la educación práctica, encontraremos que hay naciones e individuos que desarrollan las ideas que parecen ser apropiadas por la psicología nacional o personal y reconocen, sin embargo, la realidad, el poder y la utilidad del punto de vista de otros individuos y naciones. Un grupo deberá estar y está compuesto de individuos de distintas etapas de desarrollo. Algunos pueden estar preparándose para recibir la segunda iniciación.
Otros quizás se entrenan para la tercera y otros pocos ya están preparados para recibir iniciaciones mayores. La naturaleza de la iniciación solo es reconocida por el discípulo y su maestro, y no le interesa al grupo. La diversidad de las iniciaciones para las cuales se hacen los preparativos tiende a enriquecer el contenido grupal. Cuando los miembros del grupo pertenecen a muchos tipos de rayos, su servicio será más valioso. La unión de grupos que se prepara para la iniciación condujo al actual cambio fundamental en los métodos de la jerarquía. Y aquí, Ricardo, preguntarte, ¿cuáles son las cualidades que debe desarrollar, considerar y realizar un grupo que se prepara para una expansión evolutiva? Sí, Tere, mira, las cualidades para lograr esta expansión espiritual son las siguientes. El logro de una interrelación grupal no sentimental. El uso constructivo de las fuerzas destructoras. El logro del poder para actuar como una jerarquía en miniatura y como un grupo a fin de ejemplificar la unidad en la diversidad. Y también el desarrollo del poder del silencio ocultista. Por lo tanto, el permanente proceso educativo mediante el cual todos los pueblos del mundo podrán fundamentarse en una única ideología que puede ser final y generalmente eficaz, es la de las correctas relaciones humanas. Lenta, pero firmemente, unidad en la diversidad. Esto traerá como efecto inevitable la correcta comprensión, las correctas actitudes y actividades en toda comunidad, en toda iglesia y en toda nación, y finalmente en la esfera internacional. Requerirá tiempo, pero presenta un desafío a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La entrada en un modo de vida en constante crecimiento espiritual siempre provoca resistencia, tanto desde el interior del aspirante mismo como de su familia, amigos y compañeros. Esta resistencia es personificada por los fariseos. La resistencia interna proviene de hábitos y costumbres y del temor a perder posiciones y placeres acariciados. Este tipo de fariseos existe dentro de los humanos y pueden constituir una barrera. Hay que enfrentarse a su reto, quejas y dudas y superarlas. Y agregar también que hay dos atributos mentales, la inflexibilidad y la separatividad, que dificultan vivir en ese nivel supramental. Hay que superarlos. Si bien la mayoría de la humanidad actual está limitada por estos atributos restrictivos, los humanos más avanzados se han liberado de ellos. La flexibilidad y la universalidad de su conciencia señalan que ha desarrollado su principio de sabiduría o principio crístico. Estos seres humanos ven el mundo como una totalidad, la humanidad como una familia y a todos los seres humanos como hermanos. Y Lucía, con todo esto, preguntarte, cuando Cristo se sienta a la mesa con publicanos y pecadores, ¿representa el desarrollo del poder para percibir la unidad en la diversidad? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía? Sí, Ricardo, y también de permanecer inalterable ante las diferencias ilusorias. Entre los humanos de hoy existen líderes de diferentes razas que también dan ejemplo de esta actitud y son los precursores de una nueva humanidad. Es parte de la misión de estos grandes seres que periódicamente visitan la Tierra
de estimular y avivar el crecimiento del principio sabiduría o naturaleza crística humana. Su misma presencia produce este efecto y así ayudan a los que pueden responder a alcanzar un estado de conciencia en el cual ven al próximo desde adentro, gracias a la activación de un principio interno que está en desarrollo. La visión de esta clase de seres no se limita a las formas externas, con sus distinciones y clasificaciones temporales. Esto es la unidad en la diversidad y directa la lleva hasta el corazón de los problemas humanos y esto los capacita para resolverlos. Estos seres incitan a descubrir la verdad por sí mismos y que la misión es ayudar especialmente a los que están en lamentable necesidad, a los que caen en la senda evolutiva, a los que les fallan las fuerzas, a los que decaen en la virtud y han perdido la visión espiritual. A esos hombres y mujeres no hay que juzgarlos ni condenarlos, sino que hay que compadecerlos y auxiliarlos de un modo divino. Significa que la voluntad y la inspiración interna de los débiles y los caídos pueden restaurarse por la manifestación de la naturaleza crística dentro de ellos mismos. Constituye una llamada a esa búsqueda interna del espíritu de divina compasión y amor. Este espíritu yace sepultado en el interior de todos los humanos, pero brilla resplandeciente en un Salvador del mundo, especialmente para bien de los caídos. Jesús, preguntarte en este punto, de acuerdo con las previsiones jerárquicas para esta nueva era, lo más importante en la vida humana será la ciencia del corazón. ¿Qué nos puedes comentar? Pues sí, es una ciencia de la que se ha hablado muy poco en la era pasada, en la que el determinismo de la acción estaba subordinada a los impulsos emocionales que no pertenecen a la actividad del centro cardíaco, sino a la del plexo solar. Se trata de desarrollar el centro del corazón como base de una cualidad imprescindible para el proceso iniciático. Hay grandes y poderosas razones para ello. El aspirante espiritual de la nueva era ha de adquirir y desarrollar la conciencia del ser y no solo la conciencia de un estado del ser. La primera compete a la vida, al inmanente sentido de unidad. La segunda pertenece al concepto figurativo de la mente. Es otra forma de explicar la diferencia que existe entre la singularidad individual y la diversidad humana en el orden social. La singularidad es el propio ser, el propio inconfundible yo. La diversidad expresa los conceptos que se tienen de este yo, es decir, los argumentos mentales provenientes de aquí o de allá en torno a la esencia espiritual de la que se nutre la vida, la propia vida. Tal es también la diferencia que hay esotéricamente entre Krishna y Arjuna, entre el creador de todas las cosas y el fragmento de vida perdido en el fragor de las pequeñas creaciones diversificadas y en el océano de las dificultades kármicas. Este Arjuna, el fragmento, y Krishna, la totalidad del ser, hay un tremendo e ignorado abismo que sólo la ciencia del corazón puede y debe salvar. No es edificando y construyendo conceptos acerca de la verdad o estableciendo rigurosas normas de disciplina que podrá ser construido el puente de luz, el Antakarana, sobre las dos orillas de la gran separatividad humana. Habrá que recurrir cada vez más frecuentemente al supremo dictado de la sabiduría del corazón, para poder estructurar los campos de la vida sobre los suelos de la inmortalidad. Bien, compañeros, el material consultado para el programa de hoy procede de los Problemas de la Humanidad,
de los rayos de las iniciaciones, del discipulado de la nueva era número 2, iniciación humana y solar, la conciencia del átomo, la exteriorización de la jerarquía, la educación en la nueva era, todos ellos de Alice Bailey. Y también de conversaciones esotéricas de Vicente Beltrán Anglada, de la vida de Cristo de Geoffrey Hobson, de un curso de curación de Thor con Sara de Ariam y de los cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Tenemos unas cuantas preguntas preparadas por el equipo del Faro. Y vamos a dialogar sobre el principio de unanimidad y la unidad en la diversidad. La primera pregunta dice así: ¿con la influencia de la educación se logrará comprender y aplicar las rectas relaciones? ¿Quién se anima? Pues creo que es muy importante recordar que la educación de las masas hoy tiene gran trascendencia. Esto no ha sido siempre así. La humanidad en su desarrollo ha sufrido por no tener una educación adecuada. Era muy selecta, era para pequeños grupos, para intereses muy especiales. Pero cuando la educación se va haciendo masiva, cuando se va ampliando, cuando va llegando a grandes grupos de seres humanos en todas partes, en todos los niveles, cada vez más penetra, y esto logra desprender, hacer que la conciencia del ser humano vaya despertando, vaya comprendiendo las realidades que le rodean y aquellas verdades que está buscando a través de la ampliación de la educación, cada vez se hacen más reales. Y por lo tanto, empieza a comprender que es parte de un grupo, empieza a darse cuenta que es conveniente también tener correctas relaciones humanas con ellos, porque convive con ellos, porque crece con ellos, empezando con su grupo familiar, pero también su grupo del barrio, de la vecindad con la que vive, y claro, en su mundo laboral. Esto, al irlo ampliando, la educación nos va permitiendo que se comprenda las realidades que nos rodean, que se comprenda a los seres humanos y gradualmente se entienda que son parte de un todo, que son hermanos y que hay que saberlos tratar, no solo a los más cercanos, sino a todo tipo de seres humanos que se crucen en su vida. Sí, Jesús. ¿Alguien más? Teresa, Lucía. Sí. Bueno, tras las rectas relaciones, justamente se encuentra el plan de Dios mismo, ¿no? Esto significa que la educación llevada en este sentido, mucho logrará en las mentes humanas que esta diversidad de la cual estamos hablando sea aceptada y comprendida. Ya nos vemos, somos muy diversos como seres humanos en los cuerpos, también en nuestras emociones y también en nuestras formas de pensamiento. Incluso se observa una gran diferencia entre los grupos, ¿no? Cada uno con su nota y tonalidad. Y esto, viéndolo, digamos, desde un nivel, supongamos, más arriba, vamos a poder observar que es como un gran jardín, donde allí cohabitan muchas especies, ¿no? Supongamos en el jardín están las especies vegetales y algunas innumerables cantidades de especies de insectos, y todos cumpliendo un rol, ¿no? Para que sea todo eso una composición bella. Y bueno, en la vida humana también sucede lo mismo, y habrá que educarse de este modo, de modo que prevalezca la formación en valores. Si esto progresa, rápidamente se desarrolla el corazón y la mente del ser humano, y entonces puede haber una comprensión de lo que significa la unidad en la diversidad, o también podríamos decir diversidad en la unidad, ¿no? Gracias. Muy bien. Lucía. Sí, Jesús, es interesante hablar en esta época de la educación, ¿no? Porque en la parte de la educación
actualmente muy poco se está tomando en cuenta la educación sobre la espiritualidad, la unidad, ¿no? Ahora, muchos niños jóvenes que hay en esta época ya saben en forma innata que son ciudadanos universales, que no existen las fronteras, que están ya aproximándose, digamos, a la idea de la unidad y la no separatividad. Eso es lo que tenemos que aprovechar ahora, ¿no? La apertura a esta unidad de los jóvenes, pero esto se tiene que tomar con más importancia, podríamos decir, para aprovechar este sentimiento de unidad que tienen ellos. Por mi parte entiendo que la educación, claro, tiene que abrir la conciencia a las rectas relaciones humanas. Hoy por hoy eso no está tan extendido a nivel planetario, porque el sistema económico imperante lo que promueve es la competitividad, claro. Una nueva educación basada en valores tradicionales, es decir, el respeto a los demás, la diversidad, las rectas relaciones humanas, irá calando lentamente. Se han hecho muchos trabajos, pero hay que decir que los trabajos que se hacen en cualquier disciplina no tienen un carácter mágico. Darán resultado en la medida que se implementen y se vayan obteniendo conclusiones y vaya viniendo una legión de almas nuevas con una idea acuariana mucho más marcada. Creo que eso sí que fructificará, personalmente. Tenemos una segunda pregunta. ¿La sabiduría pura y la ciencia del corazón pueden ayudar a alcanzar la unidad en la diversidad? ¿Quién se anima? La sabiduría y la ciencia del corazón son grandes momentos para aquel buscador que está intentando comprender un plan divino. Y por lo tanto, cuando eso se va logrando en el aspirante o en el discípulo espiritual, indudablemente que hay gran transformación en su ser. ¿Cómo lograr que esa sabiduría pura, que es un reflejo de ese segundo rayo que domina todo el sistema solar y que está en un gran momento en nuestro planeta, cómo lograr que esta ciencia del corazón, este Agni Yoga que ahora está presente y que nos está invitando para que podamos comprender que a través del corazón podemos llegar a la sabiduría, y con esa sabiduría, con esa iluminación unidas la mente y el corazón, se puede alcanzar la comprensión de todo lo que existe cada vez más, porque es una búsqueda incesante. Y es así como cuando encuentra que hay diversidad, se da cuenta, claro, porque esto es palpable, que hay una diversidad en la humanidad, en todos los grupos, en su familia propia, recordando que cada grupo solamente es una gota del gran océano, va a encontrar de todo, va a haber diversidad siempre en cualquier grupo, pero cuando se está guiando con esa sabiduría interna, con esa ciencia del corazón, puede comprender ampliamente que esa diversidad es real, pero que puede haber una unidad de almas, sin importar esa diversidad. Por lo tanto, empieza a comprender que la unidad es vital para que podamos comprender todo lo que existe, y los seres humanos son la base para ese desarrollo. Sí, Jesús. ¿Alguien más? Sí. En realidad, la personalidad humana tiende a uniformar, ¿no? Tiende a buscar un modelo de que todos seamos iguales, si bien es así, un modelo de iguales ante la ley, ¿no? Ante la ley personal o la ley divina. El tema es que somos muy diferentes, cada uno en su evolución, y entonces allí la personalidad reacciona diciendo, no, tenemos que hacer esto como una sola cosa igual, ¿no es cierto? Pero sin embargo, como dijimos antes, es que debemos encontrar el camino de la unanimidad, que es encontrar el camino hacia
la búsqueda de nuestra propia alma, que es la que desarrolla el alma, sus valores inherentes, ¿no? Esos valores que son desarrollados por el despertar del corazón, ¿sí? Como bien dicen, de la ciencia del corazón. Y volviendo, hoy se observan muchas personalidades que son, como bien decía el texto, inflexibles y separativos. Es decir, que esto provoca egoísmo y separatividad. Entonces, cultivar las cualidades opuestas requiere, como bien se dijo, de una intensa tarea educativa de toda la sociedad, iniciando, claro, desde la familia misma, para aceptar las otras diversidades con todos sus defectos y virtudes. O sea, esto lo observamos desde la personalidad, pero desde el alma veremos a las almas desarrollarse por sí misma y evolucionando, sin barreras ni impedimentos de algún tipo. Es decir, que esto se salva cultivando en definitiva una comprensión amorosa. Lucía. Sí, Jesús. La sabiduría pura y la ciencia del corazón nos va a ayudar a comprender esa diversidad que somos desde la creación. Bueno, somos creados bajo las influencias de 7 grandes señores, los 7 rayos, tanto la humanidad como el mismo universo, ¿no? Tenemos planetas de diferentes rayos. Pero como bien dijiste, María Teresa, cada uno cumpliendo su propio fin bajo un mismo propósito. Este propósito uno es lo que nos va a hacer comprender lo que es la unidad, ¿no? Entonces, hay diversidad, pero estamos bajo la creación de uno solo, cada uno cumpliendo su propio rol, pero comprendiendo que somos uno. Por mi parte entiendo que el día que esto acontezca sí que habrá un vuelco, pero hemos de pensar que este cambio lo tiene que realizar uno a nivel individual. Estos procesos son personales y cuando llegue el momento, porque esto estamos trabajándolo desde hace tiempo y aspiramos que la era de Acuario sea así, se provocará un vuelco, pero este vuelco estará basado en la contribución de miles de seres humanos que realmente están vivenciando esa esencia, ese contacto con la esencia, con el corazón, que disfrutan del don de la intuición, fruto del trabajo interno de purificación. Por lo tanto, sí que va a haber esa sabiduría, esa ciencia del corazón, ese Agni Yoga del que tanto han hablado en el pasado, pero hoy por hoy nos encontramos con pequeñas acciones, pero hay un problema, entiendo a mi modo de ver, que todavía falta una cohesión general, falta una visión holística, integral, y eso no lo va a dar la mente, eso lo va a dar la ciencia del corazón, la conciencia búdica. Pero en ello estamos, no debemos de preocuparnos, pero no dejar de persistir en el tema. Tenemos una tercera pregunta que nos da tiempo, me parece. Si la unidad pertenece al alma, ¿la diversidad será entonces de la personalidad? Pues por mi parte entiendo que es así, pero hay que matizar una cosa. Tenemos la tendencia a separarlo todo para poderlo analizar, porque no disponemos todavía de una capacidad intuitiva suficiente para procesar todos los precedentes inputs que hay. Claro, es muy sencillo decir, sí, la humanidad es así o de esta manera o de la otra, pero no olvidemos que cuando afirmamos esto, no estamos trabajando con la mente, estamos trabajando con el plexo solar. Tenemos un poco de mediumnidad en todos tenemos un poquito de clarividencia, pero eso no es raciocinio. Hemos de utilizar la mente, evidentemente, claro que sí, pero hay un pequeño problema. La mente, cuando se utiliza en exceso, se cae en el fanatismo del detalle y se pierde la noción del todo. Y eso es lo que sucede con muchos análisis que se realizan sobre la humanidad en estos tiempos, sobre la historia, la ciencia, los comportamientos sociales, etcétera, etcétera. Falta una visión integrativa. Y esta visión integral solamente puede proceder de una conciencia superior. ¿Cómo lo construimos esto?
pues continuaremos picando piedra durante muchísimo tiempo, porque de lo contrario, resultados mágicos, personalmente no creo en ellos. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más o para una opinión más o vamos a la cápsula ya? Vamos a la cápsula. Adelante, Lucía, con la cápsula. Gracias. La cápsula de hoy dice: los problemas más inusuales del conocimiento, las formas más audaces de la belleza, deberían sacarlos de la esquina mojosa en la que se encuentran. Entiendan, yo deseo verlos, al menos por un tiempo, capaces de absorber. Estas semillas de pensamiento cooperativo les darán perseverancia en el logro. Se necesita no solo estar resuelto, sino también persistencia. Piensen en la concentración como una prueba de la conciencia. Déjenme verlos aspirando conscientemente. Yo estoy hablando de una realización inmediata. Es el parágrafo 125 de la Comunidad de la Nueva Era de Elena Roerich. Queridos compañeros, ahora nos preparamos para la meditación. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven.
desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonemos 3 ohms. Meditemos sobre el siguiente pensamiento simiente. ¿Cómo podemos incrementar la luz del mundo? ¿Cómo podemos incrementar la luz del mundo? Digamos juntos: salutaciones al Cristo, el Acuario, el dador de vida más abundante. Entonemos el siguiente mantra.
más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter. Ese es el yo, el espíritu que mora en mí. Yo soy ese soy yo. Al entonar la palabra sagrada 3 veces, visualicemos que la luz, el amor y el poder rodean nuestro planeta. Muchas gracias, queridos compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su retorno, su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfarocaminoashambala@gmail.com. Y si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien en On Demand en Mantra FM. Programas anteriores los encuentran asimismo en el canal de YouTube de @elfarocaminoashambala. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado, y continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.